Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie Agentic AI y hoy vamos a ver cómo crear una plataforma de análisis financiero impulsado por inteligencia artificial y que combina el Model Context Protocol, un servidor de MCP, con el framework Google ADK, el Agent Development Toolkit, y luego otras tecnologías que van a formar componentes de la aplicación que van a ser Fast API y Django para el tema de front. Esto es una extensión de otros vídeos que hemos ido haciendo en el pasado, unos en la serie Agentic AI y otra en la serie Finance AI, en las cuales pues hemos ido viendo estrategias, modelos de scoring, y hoy, pues como os prometí en unos vídeos anteriores, estoy juntando todo en un único servidor MCP al cual pues de una forma sencilla le pueda añadir ya sean estrategias, análisis, o sea, metodologías de análisis y modelos, scoring models que llaman, para poder analizar desde distintas perspectivas los mercados financieros y ayudarnos a encontrar pues posibilidades de inversión o al menos decidir qué es lo que pudiéramos hacer. Mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y los últimos 10 años dedicado al mundo de la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas cosas que nos gustan a todos tanto. Un aviso, como siempre os digo, cuando hablamos de mercados y cuando hablamos de aplicar la IA al análisis de mercados o a las inversiones. Como siempre os digo, yo no soy un trader, yo soy un ingeniero de sistemas que tengo conocimientos de banca, del sector financiero, porque he trabajado muchos años ahí, y esto lo hago por un tema de que me gusta hacer este tipo de cosas, pero yo no soy un trader. Puedo tener conocimientos más, digamos, avanzados que un ingeniero normal por los años de experiencia en el sector, pero a mí se me escapan muchas cosas que un trader profesional podría detectar de cualquiera de los análisis que hace uno de estos, una, uno de estos agentes. También es cierto que de lo que se trata este vídeo no es de enseñaros a invertir en los mercados, es de cómo crear herramientas que pues puedan ejecutar una estrategia eh, y dar un resultado, y ese resultado mandárselo de vuelta con un PRON a un agente, y que eso pueda ayudar a analizar pues distintas activos o bajo distintas estrategias con distintos perfiles, y que esto en el principio pueda ser la semilla de una herramienta que podáis vosotros crear con la ayuda, como siempre os digo, de un experto en la materia, que es el que guiaría o tomaría más que, digamos, haría la validación técnica de que la herramienta tiene un valor y que hace lo que haría un trader. Lo que se trata con un agente es de sistematizar en la medida de lo posible. Al final, un servidor MCP lo que está haciendo es lo que estamos haciendo con las tools que desarrollamos en el servidor MCP, es conectarnos a un proveedor de datos, ejecutar una estrategia, un backtesting, devolver un resultado, y ese resultado en forma de texto mandárselo a un agente para que construya una respuesta. Esto todo es determinista, o sea, si tú ejecutas bajas la data de Bloomberg, la bajas de Reuters, la bajas de, como vamos a hacer nosotros, de Yahoo Finance, ejecutas una estrategia, la comparas con la estrategia de comprar y mantener, y eso te da un resultado positivo o negativo. Esto no es discutible, esto es aplicar una estrategia en la cual pues tiene unos puntos de entrada y puntos de salida, y eso es digamos, esto es una ejecución determinista de una
de una estrategia o el análisis acorde a unas reglas que le hayas dado de una información que es estática y luego el proceso que utilizas es determinista. Lo que no es determinista es lo que te va a devolver el agente con respecto al prompt que le mandemos en conjunto con el resultado de las tools. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tendría que validar un experto en mercados financieros, un experto en inversiones, es si lo que nos está devolviendo la gente es coherente y es lo que un experto en inversiones recomendaría o haría en una situación concreta utilizando las herramientas que digamos que utiliza la gente y analizar si el resultado de utilizar la gente con esas herramientas es lo que un experto diría. Esto no lo puedo, no, por lo menos yo os lo digo, no tengo esa capacidad. Soy capaz de crear la herramienta, de que la gente nos dé un resultado y de que esto pues podamos construir un reporte que sea de utilidad y que podamos ir refinándolo con la ayuda de un experto. Lo digo para que, como disclaimer, para que podéis hacer lo que queráis. A nadie se le ocurra tomar una de estas herramientas y ponerse a hacer inversiones. Yo no lo haría. Mi objetivo, como os lo digo, no es enseñar a hacer trading. Mi objetivo es enseñar cómo crear y usar determinadas tecnologías en el mundo de la inteligencia artificial. Las estamos utilizando para crear una herramienta de análisis financiero, pero lo dicho, si esto lo queréis usar para una cosa vuestra propia, allá vosotros. Si queréis utilizarla en un entorno de producción, seguir el asesoramiento o la validación de un experto en mercados para que todo lo que veáis aquí, que es todo como un esqueleto que luego podéis replicar para usar en vuestro entorno, lo podáis reusar, lo pueda validar un experto en la materia. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, lo que vamos a ver hoy es una aplicación que a grandes rasgos es lo que veis aquí en este diagrama de arquitectura de la aplicación. Es muy similar a una aplicación que hemos visto ya en el canal utilizando los Small Agents de Hugging Face, el Code Agent que teníamos y la otra modalidad. En vez de utilizar esa tecnología, lo que hemos hecho en este caso es reemplazar la tecnología con otro toolkit, que es el ADK de Google, y y utilizando la misma filosofía que utilizamos en ese vídeo con la librería Small Agents, la vamos a utilizar aquí con ADK. Vamos a tener cuatro agentes, el típico orquestador, que es el que maneja la situación, un agente que está especializado en finanzas, que es el que va a invocar las distintas herramientas de nuestro servidor MCP, y luego vamos a tener un agente crítico que es el que va a implementar los guardarraíles, las salvaguardas y los controles de que la respuesta que nos está dando se amolda a la definición del análisis o de la estrategia de inversión que queremos aplicar. Y también pues a otras cosas que veremos ahora, que serán pues los perfiles de inversión, y luego pues si se aplica un modelo de scoring o una estrategia de inversión pues para uno de los análisis de los que llamo de alto nivel. Estos análisis de alto nivel pues son un escáner de mercado, un análisis técnico de una acción, etcétera, etcétera. Lo vemos luego cuando veamos la demo y todos los componentes de la aplicación. Y luego tenemos un agente final que es el que va a hacer las funciones de reporting y de, digamos, estandarizar todos los reportes conteniendo las mismas secciones y que, bueno, pues le dé una versión más o menos profesional. Lo dicho, esto podíamos considerarlo como un MVP, como un POC de estos que llamamos,
algo que podemos enseñar para luego pues refinarlo y utilizarlo, como os digo, depurarlo y poderlo utilizar en algo más grande. ¿De acuerdo? Lo dicho, tenemos los componentes, el UI, que en diferencia con el vídeo anterior donde utilizamos Small Ages, que utilizamos el Streamlib, aquí vamos a utilizar Django, es otro framework también de prototipado rápido, muy sencillo de utilizar. Fast API para construir un API con el que nos va a poder, o sea, nos enlaza la parte de cliente con la aplicación de IA agéntica, y luego tenemos la IA agéntica, nos vamos a conectar vía un cliente MCP al servidor MCP por vía STDIO, Standard Input Output, y luego pues tenemos toda la parte de gobierno y de controles que para asegurar que las respuestas son como esperamos que sean, ¿no? Luego dentro del servidor MCP pues construimos el front con fase MCP, que es la extensión de Fast API para construir servidores MCP, pocas palabras. Lo dicho, el protocolo vamos a utilizar STDIO, aunque lo podríamos fácilmente mover a Streamable, a HTTP o SSE, pero bueno, como está todo corriendo en la misma máquina, pues STDIO, que es lo más sencillo. Luego tenemos estrategias. Aquí lo que he tratado también de hacer es un poco hacerlo de la forma más modular posible para que mañana, si quieres añadir una nueva estrategia o un nuevo método de análisis, pues te sea más sencillo. Y bueno, la conexión típica, aquí ahora esto es lo que estamos utilizando en casi todos estos vídeos que hacemos sobre la IA en las finanzas, y nos tenemos que conectar a un proveedor de datos financieros, y nos conectamos a un proveedor gratuito con Yahoo Finance, con la librería Yahoo Finance, y descargamos lo que tenemos ahí disponibles. Tengo pendiente de hacer otros vídeos utilizando QuantConnect. QuantConnect es un proveedor para hacer, donde es una plataforma más bien, donde puedes ensayar todas tus estrategias de inversión, todo este tipo de cosas, y ahí pues hay acceso vía un MCP también a otro tipo de data, especialmente para otro tipo de activos. Aquí esto está muy enfocado al tema de shares, de acciones, y bueno, hay otros tipos de activos que a los cuales a través de la versión gratuita de Yahoo Finance no tenemos acceso. La idea, de nuevo, pues a lo mejor más adelante veremos a ver si nos metemos con activos más complejos, como pudieran ser opciones o fondos o bonos o otro tipo de cosas. De momento está muy enfocado al tema de acciones y bueno, el mercado independiente, todo lo que tengamos a través del, del Yahoo Finance. Lo cierto es que si mañana embarcamos o nos conectamos a otro servidor de datos, pues bueno, habría que retocar todas estas estrategias, o sea, la adquisición de datos. Esto, pues bueno, está bastante ligado a Yahoo Finance. Habría que, pues digamos, hacerlo de tal forma más genérico, para que pudiéramos conectar cualquier proveedor financiero. Me lo tengo apuntado en la lista de to-dos porque, bueno, no es que sea complejo, sino que es laborioso y no tengo tanto tiempo para hacerlo. Y como os digo, la idea es ver cómo utilizarla, especialmente Google ADK, para hacer algo que ya hemos visto y seguir extendiendo, en definitiva, el servidor MCP. Aquí tenemos un poco ya la vista de cómo funciona la propia aplicación agéntica, pues por cada eh, petición que hace el usuario, digamos que lo que hace en este caso es el usuario le selecciona un tipo de análisis, esto lo veremos luego, le manda un post al API, a uno de los puntos de entrada que tiene, y a ver si esto invoca, pues todo esto funciona de la misma manera, es bastante estándar.
una vez que le llega la petición del usuario, se construye lo que llama un contrato de contexto en el cual pues se le indica la acción a hacer, pues se ejecuta un análisis, se ejecuta una estrategia y en esa pues hay un tipo de lo que sea análisis o estrategia, hay una serie de reglas de control y un tipo de, digamos, perfil de usuario, ¿no? Puede ser un cliente que sea... Estos perfiles son perfiles de riesgo que he querido introducir, pues porque no es lo mismo hacer un análisis de técnico con una perspectiva de un usuario que es averso al riesgo a una perspectiva de usuario que no es averso al riesgo, que le gusta invertir en cosas arriesgadas. Entonces, eh, lo mismo visto con ojos diferentes, pues es lo que se trata de simular aquí, ¿no? Y esto es lo que se le trata también de mandarle a la gente un escenario, ¿no? Y en este escenario, pues digo, quiero que me mires este activo utilizando esta estrategia o esta metodología de análisis y que lo hagas con unos ojos de un inversor que pues tiene una aversión al riesgo moderado. ¿De acuerdo? Y entonces puedes decirle también que utilice un sistema de scoring o que utilice una estrategia de inversión, una estrategia de inversión como puede ser el Dual Bollinger Bands o cualquier otra de las muchas que tenemos en el esto. Y en función de este escenario que le marcamos al esto, pues eso conlleva a una definición de una estrategia, se le pasa cuál es la definición de la estrategia, aunque la tienes implementada en las tools, y esto también se le pasa a la gente de a la gente crítico, que es el que va a evaluar la respuesta que ha dado, digamos, nuestro agente especializado en análisis financiero. Aparte de analizar si la respuesta que nos ha dado está basada en la metodología que tenemos en nuestro contexto y que le hemos pasado también, pues sí, oye, vamos a hacer un análisis basado en esto con estas condiciones. Pues esto es lo que también le vamos a pasar al crítico, a la gente de crítica, para que valide que la respuesta es adecuada. Y una vez que todo eso ha pasado, todos estos controles, se le pasa a la gente de reporte para que, utilizando unas reglas generales, estructure los reportes de una forma y, digamos, similar en cuanto son las secciones y que esto es lo que luego le devuelva a la interfaz de usuario y lo muestre en pantalla y luego el usuario decida qué hacer, si guardarlo en el disco o correr otro reporte o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir viendo un poco todo el contenido que tenemos. Vamos a ver un momento la aplicación, luego la veremos en la demo. Como veis, he cambiado, le he intentado hacer poder de alguna manera, como bien sabéis también, yo no soy un desarrollador de interfaces, simplemente pues hago lo que puedo y como veis pues unas salen mejor que otras. Django es muy flexible, la verdad, pero bueno, tienes que conocerlo como todo en la vida, pues he gastado un poco de tiempo pues para poder hacer una serie de, digamos, de componentes, unos para la configuración, en la que puedes configurar el look and feel y luego pues lo que es el modelo que vamos a usar, el proveedor, podemos utilizar Google OpenAI, aquí podemos añadir proveedores y luego el API a la que se conecta, este es el API, esto es la parte de Django, este es el API, el Fast API que nos conecta a nuestra aplicación agente. Luego aquí tenemos pues una serie de análisis o estrategias y luego pues si utilizas la parte de análisis pues se permite que utilices el modo que quieres utilizar, si quieres utilizar un modelo de scoring de los que tenemos definidos o una estrategia. Si utilizas un modelo de scoring, al final el modelo de scoring lo que te hace es utiliza una serie de estrategias, pero lo que digamos que lo que
lo que hace es componer un sistema de scoring es componer un indicador, un sistema, el cual te dice si estás, o sea, te devuelve una señal, ¿no? Tú te defines este sistema de scoring, pues por ejemplo, entre 1 y 100, y dependiendo de cómo establezcas los rangos, o sea, cuál es el resultado que da esa herramienta, pues tú defines los niveles. Y si te da lo que devuelve la herramienta, está catalogado o cae entre el 1 y el 20 de tu escala del 1 al 100, pues esto es una opción bullish, o sea, mantener o vender. Si cae entre el 20 y el 30, pues o sea, no comprar o mantener o, bueno, seguir mirando porque se están empezando a iniciar digamos, una tendencia bajista o alcista. Al final esto lo defines tú, que esto es un poco conectado con lo que os decía antes, ¿no? Estos sistemas de scoring los he creado yo, ¿no? Entonces, yo he marcado los límites cuando os dice, después de la señal que me da una estrategia, si esto cae dentro de una opción alcista o bajista, si es muy alcista, muy bajista, o si se decide mantener. En el caso de dirigido por una estrategia es bastante más, digamos, agnóstico, porque lo que estamos haciendo ahí es simplemente ejecutar una estrategia, la que sea. En el caso de los análisis estoy utilizando 4 estrategias diferentes o 4 modelos de scoring. Una estrategia es la Dual Moving Average, la otra es la MACD Donchian, la otra es Bollinger Fibonacci y la otra es Bollinger Z-Score más RSI. O sea, esto tienes o 4 sistemas de scoring o 4 estrategias, y si utilizas el sistema de scoring no lo comparas con el buy and hold, sino con lo que hace, lo que le devuelves a la gente es lo que el modelo de scoring te devuelve. Y si te devuelve 4 señales de hold, pues obviamente la gente pues va a decir, estas señales de hold que te devuelven o de buy o de sell o de strong buy o strong sell, que te devuelven los sistemas de scoring, las devuelven motivadas. Y esto es lo que se le devuelve a la gente con un texto que dice, oye, esta estrategia devuelve Bollinger Fibonacci, me dice que mantengas, y me lo dice por esto y por esto. Me lo dice porque estás entre la banda tal y la banda cual, y luego pues no hemos tenido eh, el número mínimo de swing points que son necesarios para determinar que pases a un rango superior. Cualquier cosa. Esto se motiva. Tanto el sistema de scoring, como digo, lo he diseñado yo, pero en cambio la estrategia es bastante más agnóstica. ¿Por qué? Porque utilizo lo mismo, Bollinger Fibonacci, pero en este caso lo comparo con la estrategia buy and hold. Buy and hold es al final como una baseline que llaman. Entonces dices, ¿qué es lo que ¿cómo mejora esto a la simple estrategia de comprar el activo y dejarlo en la cartera? Tan simple como eso. Si la estrategia es mejor que eso, pues bueno, pues ahí tienes una oportunidad. Y esto es lo que se llama el simple backtesting, ¿no? Tú estableces un periodo en el cual dices, oye, si compro mañana utilizando esta estrategia en este periodo de tiempo, por ejemplo, la Bollinger Fibonacci, que la Bollinger Fibonacci va a generar unas señales de compra y venta en este periodo. ¿Cuál es la diferencia en aplicar la Bollinger Fibonacci en un periodo de 3 años con respecto al simple hecho de comprar la acción de Tesla, por ejemplo, dejamos Tesla hace 3 años y dejarla en la cartera? Tú aplicas la Bollinger Fibonacci, esto te da una serie de compras y ventas, se aplica las compras y ventas a tu posición inicial, y eso te da o más dinero o menos dinero. Entonces, pues ¿cómo se dice? Todos estos datos se le devuelven por cada una de las estrategias. Cuando estamos utilizando el modelo técnico, se le devuelven a la gente para que luego pues construya una respuesta motivada de lo que ha sido el utilizar o el analizar
una acción en un escenario, ¿no? En un escenario, pues como estáis viendo aquí, quiero analizar Apple en un periodo de un año con modelo estrategia y con un perfil de riesgo que puede ser conservador, agresivo o balanceado. ¿De acuerdo? Toda esta información pues se le pasa a la IA agéntica. Esto construye, como os digo, un PRON. Hay unos PRONs definidos dependiendo de cada estrategia tiene una definición de lo que hace la estrategia, cómo se valora, los modelos de scoring también, y luego qué es un perfil de riesgo de un tipo, qué es un perfil de riesgo de otro tipo. Toda esta información se le pasa a la aplicación agéntica creada con ADK y entonces, pues en función de lo que le estamos mandando, esto construye un PRON y se le manda una información. Pues bueno, hemos construido un PRON, el cual es el tipo de análisis técnico para la acción a Apple en un periodo de un año. Queremos hacer una estrategia o el modo que vamos a utilizar es dirigido por la estrategia, o sea, vamos a utilizar las estrategias como tal y compararlas con la estrategia buy and hold, y luego tenemos un perfil de esto. Esto va a construir un contexto que se lo vamos a pasar a la aplicación. El agente orquestador pues mandará al agente de financiero, digamos, a hacer una serie, utilizar una serie de tools pues para obtener esta información, pues por ejemplo en este caso utilizar la dual average con una serie de valores, la comparará en el periodo que le estemos marcando aquí con la estrategia buy and hold. Esto dará un resultado. Este resultado construirá una cadena de texto y lo pondrá digamos, en una memoria de ejecución para luego ejecutar la siguiente, la siguiente, la siguiente, y toda la información que va colectando lo pone en un único texto y se lo devuelve al agente coordinador para que siga el siguiente paso. El siguiente paso lo que va a hacer es toda esa información que me ha generado el agente especializado en finanzas que llamo yo, el, eh, este agente, se la pasaremos al crítico pues para que pase los quality checks. Los quality checks que van a hacer, pues primero mirar que lo que me ha devuelto este agente se basa, o sea, es lo que le ha pedido el usuario, o sea, me ha pedido, para esto le estamos pasando también el contexto que ha recibido. Este contexto es lo que se ha creado una vez que le llega la petición por el punto de entrada concreto, ¿no? La aplicación Django va a hacer una petición a un punto de entrada y ese punto de entrada va a disparar la creación de un contexto adecuado, lo que os estaba diciendo antes. Cuando se hace una llamada desde la UI, esta llega a un punto de entrada concreto, dependiendo de lo que estamos poniendo cómo estamos configurando el tipo de análisis. Esto va a llegar a un punto de entrada concreto. Por ejemplo, aquí llegará al punto de entrada análisis técnico y va a llegar con una serie de parámetros. Estos parámetros van a crear un payload, y con este payload se creará un contexto y un prompt de sistema adecuado para poder hacer ese análisis con esos parámetros. Eso, como os digo, va a generar lo primero una serie de llamadas al agente especializado en finanzas. Este ejecutará las tools que tenemos en el servidor MCP y esto irá produciendo una serie de resultados intermedios que se irán agregando, y una vez que se haya terminado el agente especializado en análisis financiero, se le pasará al agente crítico, que analizará el resultado y pasará las quality checks y las quality gates necesarias, y nos dirá pasa o no pasa. Si pasa, nos iremos
a la herramienta de reporting que, digamos, construirá un reporte con las instrucciones que le hemos dado, que es al final una template que contenga una serie de secciones. Y esto será luego lo que se devuelva al front del usuario para poderlo visualizar. Como veis es bastante sencillo, lo único que hacemos pues es en función de lo que nos pide el usuario pues construimos una instrucción y le pasamos una serie de información que son pues en definitiva cómo funciona la estrategia y cuáles son en definitiva las condiciones cómo queremos que se aplique esa estrategia y en qué contexto. En un contexto de un usuario averso al riesgo o no averso al riesgo y si queremos utilizar un modelo de scoring o queremos utilizar una estrategia de inversión. Bien, vamos a ir ahora al detalle de los propios componentes. Nos vamos a empezar por el servidor MCP y en el servidor MCP pues tenemos el primero es el main que va a ser digamos, el que inicia como bien sabéis, cuando se crea una conexión STDIO, lo primero que se levanta es el cliente STDIO. O sea, el proceso principal, creo que lo tengo aquí aquí lo tenemos. En un MCP Server STDIO hay un único proceso. En ese proceso, en nuestro lado, el proceso es el servidor, digamos, donde está el API. Ese API, Fast API, va a levantar un cliente MCP, perdón, vamos a instanciar nuestra aplicación agéntica. La aplicación agéntica va a crear, el ADK va a crear una sesión, va a crear un runner que llaman y ese runner va a crear un agente orquestador y ese agente orquestador pues creará una conexión a un cliente MCP. Cuando se cree, esto todo corre en un único proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese proceso, pues tenemos el cliente MCP, la conexión a nuestro proveedor de inteligencia artificial, a nuestro LLM, y tenemos también el runner del ADK. Cuando levantas la conexión MCP Client, si estás utilizando STDIO, lo que haces aquí es crear un proceso hijo del proceso principal y en ese proceso hijo es donde va a correr el servidor MCP. Esto todo pasa en el tiempo de ejecución cuando estás arrancando el proceso del cliente, que a su vez es uno de los componentes que en nuestro caso tiene la aplicación de IA agéntica. Bien, volvamos a esto. Entonces lo que hacemos aquí cuando el servidor, el cliente MCP lance el proceso hijo, lo que va a entrar es por nuestro main, por nuestro punto de entrada y aquí pues va a arrancar el servidor el servidor MCP con el transporte STDIO. Y aquí lo que estamos haciendo pues es registrar todas. Si veis aquí, lo que estamos haciendo es llamar a este método en el cual vamos a registrar todas las herramientas que tenemos disponibles en el sistema. Esto desde el Tool Registry, que lo tenemos aquí, pues como veis, todo lo que tenemos en la carpeta de estrategias, que son las diferentes estrategias, que unas las llamo de alto nivel y otras las llamo de unitarias o de bajo nivel. Las de alto nivel pues son más bien los análisis, los cuales ya utilizan una o más de las estrategias individuales que tenemos. Pero bueno, lo que hacemos es todo lo que tenemos disponible en las propias estrategias, pues lo registramos en nuestro servidor MCP y de esta forma se expone hacia el cliente y el cliente pues va a recibir una lista de las herramientas que tiene disponibles este servidor. Si nos vamos luego a la parte de estrategias,
En útiles pues tenemos una serie de procedimientos estáticos para el cálculo de algunas de los modelos de scoring o de las estrategias, y en las estrategias como tal pues tenemos cada una. Podéis entrar a cualquiera de ellas y si veis podemos entrar a Bollinger Breakout. Pues bueno, cada una de estas estrategias, ahora lo veremos, va a tener una, digamos, representación o explicación en formato Markdown de cómo funciona esta estrategia y cómo hay que analizarla, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los ficheros he intentado que estén lo más estándar posibles para, pues bueno, cómo se que es la información que se necesita. Esto es lo que quiero en un futuro, pues independizar de un proveedor y que sean procedimientos estándar. Si lo que vas a necesitar es, seguramente esto, pues dependiendo del proveedor, pues habrá que utilizar mappings, pues para que los campos que seguramente no se llamen igual en diferentes proveedores, pero la información que vas a necesitar, pues esto es la información de cierre a cierre de mercado, pues tienes el open, el punto más alto del precio, el punto más bajo, el precio de cierre de mercado y el volumen, ¿no? Pues luego cómo se construyen los indicadores. Pues aquí estamos listando una rolling mean, aquí una rolling con standard deviation, aquí estamos creando las Bollinger Bands y bueno, pues cómo se construye cada uno de los indicadores, pues esto lo tienes empaquetado en cada uno de los scripts, que hay una serie de procedimientos de apoyo y luego pues siempre tienes una tools que, como veis aquí, como pasa en MCP, pues lo registras con el decorador @mcp, que lo estás recibiendo por aquí, esto es el servidor, y con el método tool. Esto es realmente la herramienta, y luego podéis revisar todos los scripts, pues todos tienen el mismo. Tienes que, cuando defines la herramienta, pues obviamente tienes que definir una serie de parámetros y, como veis, los parámetros normalmente les tienes que dar unos tipos de datos, normalmente no, les tienes que dar unos tipos de datos y un tipo de salida. Obviamente, luego tienes que tener un docstring perfectamente documentado que indique qué es lo que hace esta herramienta. Esto es lo que le dice luego al modelo, al agente, le da una indicación de, primero, qué es lo que hace esta herramienta y cuándo utilizarla y cuáles son los parámetros que necesita para su ejecución. Lo, lo, Normalmente en una aplicación de este tipo, a no ser de que, bueno, pusierais todos estos parámetros, como en la UI del usuario, si no los ponéis, lo que os recomiendo es que le pongáis unos valores por defecto. La gran mayoría de estas estrategias de inversión tienen unos parámetros por defecto que son los que los creadores de la estrategia han visto que son los más óptimos. Normalmente salirse de esos parámetros te va a dar unos resultados, o sea, tienes que conocer muy bien cómo funciona la estrategia y para llegar al punto de que puedas ser capaz de cambiar los valores por defecto. Esto no significa de que no lo seas capaz de hacerlo, sino que, lo dicho, para poder utilizar tus propios parámetros en una estrategia de inversión, tienes que conocer muy bien cómo funciona y cuáles son, en qué tipos de escenarios se aplican, qué es lo que estás midiendo, si volatilidad, si estás midiendo otro tipo de, de de indicador, o qué es lo que estás midiendo con esa estrategia, o cuál es el fin, ¿no?, de la estrategia, qué es lo que captura. Por eso os digo que normalmente, aunque veis aquí que tenemos una serie de parámetros, casi todo, menos el símbolo, que el símbolo es lo que vas a capturar normalmente por el esto, y el periodo, que esto es lo que sueles tener en el front. El resto, hasta que no lo tengáis claro,
empezar con los valores por defecto, que son los que tenemos marcados. Y esto, como veis, le va a pasar el modelo cuando invoque la herramienta, pues le va a pasar el símbolo y el periodo. En algunos casos les pasará otros parámetros, y esto pues es al final, pues ya veis, la data, construye el indicador y luego hace una simulación con respecto al, en este caso, esto es una estrategia, va a hacer una simulación y lo va a y va a calcular unas métricas. Estas métricas son la comparación entre el resultado de la ejecución de la estrategia versus la estrategia de comprar y mantener. Luego construye un sumario que, como veis aquí, es un texto, y esto lo vamos a meter en un payload y se lo vamos a devolver al tanto el sumario como el payload se lo devolvemos de vuelta al modelo, al agente en este caso, y el agente pues hará lo que tomará este dato y se lo devolverá al orquestador. Esta es, si os analizáis, todas las herramientas están haciendo exactamente lo mismo. Esta, por ejemplo, es uno de los scoring, de los modelos de scoring. Como veis aquí, estamos creando un score, y como veis también en el indicador está diciéndolo que esto es un score, ¿no? Y como veis aquí, lo que os decía antes, se construye un modelo, en este caso va de -100 a +100. Este modelo se construye con 1, 2, 3, 4 indicadores: el Bollinger Bar Position, el análisis de la volatilidad, la interacción con los niveles de Fibonacci, y cada uno de ellos tiene un peso. Entonces, como os decía antes, esto es un sistema de scoring que es diferente a una estrategia. Este sistema de scoring pues va a mirar una serie de días atrás. En este caso va a mirar 3 días atrás desde el día que le estás pidiendo, y en función de esa información de esos días va a tratar de capturar una tendencia. Estos números de días los puedes poner tú a los que tú quieras. Pero lo dicho, este sistema de scoring lo he creado yo. Entonces, y como os decía antes, mejor si lo analizamos con un experto. Entonces, todas estas estrategias que veis aquí tiene cada una de ellas, tiene, digamos, un fichero separado para poderla estratégica. Tenemos todas, fundamental análisis. Ahí cada una de ellas tiene su propio fichero, y luego tenemos lo que llamamos las herramientas que combinan diferentes estrategias. Por ejemplo, esto es un tool, Market Scanner Tool, que lo que va a hacer pues es utilizar un número de las estrategias que tenemos aquí con una de las versiones, ya sea Scoring Model o estrategia de inversión, y va a ir analizando pues todas, pues en este caso, si le pasas un sector y un número de tickets en ese sector, pues te va a analizar todos esos tickets en ese sector, y los va a comparar, por ejemplo, como hacemos en el análisis sectorial, en analizar diferentes stocks en diferentes sectores, y te va a recomendar, pues mira, hacer lo que llaman cherry picking de diferentes sectores, pues elige estas sí y estas no, o estas están comportándose bien y estas otras no se están comportando de forma correcta, o sea, no están dando el rendimiento, o sea, descártalas y no inviertas en ello. Pero vaya, que lo que os trato de decir, que todas las herramientas, pues al final
están basándose en lo mismo, ¿no? Creamos una serie de funciones de apoyo y creamos una tool que luego se va a registrar en el servidor. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que es el agente en sí. El agente, que es lo que es la aplicación agéntica como tal, que es el, eh, lo que estamos construyendo en este caso con el ADK de Google, pues lo que nos va a hacer es nos va a orquestar, ¿no? Nos va a hacer la gestión y la comunicación y el trasvase de información entre los diferentes agentes. Esto lo va a hacer mediante la creación de un agente de lo que llaman Agent Orchestration, ¿no? El cual va a coordinar la actividad de todo el resto. Luego va a hacer los trasvases y la creación del contexto adecuado para cada tipo de petición que nos está haciendo el usuario. Va a dimensionar en función también de la petición del usuario el tipo de análisis que vamos a hacer, si es utilizando un modelo de scoring o es un modelo de una estrategia de inversión, y también el tipo de riesgo al que está dispuesto a aceptar el usuario, y luego define los controles en función de cuál ha sido la petición. Obviamente hay unos controles diferentes dependiendo del tipo de análisis que vas a hacer. No es lo mismo el control que vas a utilizar para el análisis de una estrategia que el control que vas a hacer para el análisis técnico, el análisis combinado, que es fundamental y técnico de una acción. O sea, el guardarraíl cambia en función del tipo de análisis o de la petición que tiene el usuario. Y luego se encarga también, obviamente, de la integración con el API. Entonces aquí, como veis, si nos vamos todavía estamos en él, esto viene del tool registry, esto todavía es del servidor. Nos vamos a ir primero al ADK-Bot. ADK-Bot es la aplicación como tal, es un fichero larguísimo, el cual, pues bueno, lo que estamos haciendo, como veis, estamos importando, en este caso, las definiciones de las herramientas, y luego estamos definiendo el modelo, cargamos un catálogo. En este catálogo, a ver si os lo enseño, pues en principio lo que tenemos pues son el mapeo de lo que es que, ¿no? Dónde tiene que, digamos, a dónde se tiene que dirigir, y qué tipo de análisis o estrategia. Es el catálogo de lo que está disponible en el sistema, ¿no? Bueno, hay una serie de funciones, muchísimo de control y pues al final, pues para poder determinar exactamente qué es lo que quiere hacer el usuario. Los tipos de contexto también se está extrayendo en función de lo que recibimos y de lo que recibimos de la parte del interface. También pues extraemos de ese payload que nos está mandando el Django, pues extraemos también determinada información para luego también ponerla o mandársela al propio agente de reporte para que construya los encabezados. Bueno, todo esto hay un montón de métodos de ayuda también para poder analizar las estrategias, para poder decidir si un reporte está bien hecho o no hecho, o si lo que nos ha devuelto alguno de los análisis está hecho o no hecho. Pero el corazón de la herramienta lo tenemos en la clase, ¿no? Agentic Finance Pipeline, ¿no?
Este es el propio, digamos, el propio workflow creado con ADK. Y bueno, pues tenemos una serie, cuando se inicializa la clase, pues tenemos un modelo que nos va a venir de un proveedor. El proveedor, si no lo sacamos del sistema, lo podemos de todas maneras sobreescribir con la interfaz del usuario. Si aquí tenemos otra serie de métodos en los cuales, pues bueno, aquí forward run agent, esto es simplemente para caso de que no tengamos es un mecanismo de salvaguarda para que la aplicación sepa a qué agente dirigirse en caso de que no encuentre o no sea capaz de determinar qué es lo que tiene que hacer o a qué agente tiene que mandar la siguiente instrucción. Aquí tenemos un método para simplemente ejecutar el agente, y simplemente lo que estamos es creando un agente con un nombre, un modelo y una instrucción. Aquí llamamos a la función makeCallAgents. Esta es una función del propio ADK, y llamamos al agente con el prompt que se nos ha pasado. Y si no, y si esto falla, pues lo que hacemos es llamar al forward agent, ¿no? Aquí tenemos el execute, que esto es cuando se invoca la aplicación agéntica, se llama al método execute, y como veis aquí lo que está haciendo esencialmente pues es conectarse o no a las tools. Estamos creando una serie de parámetros para el reporte, ¿de acuerdo? Estamos tomando el día de hoy, luego estamos tomando del catálogo de nuestro catálogo de análisis o estrategias qué tipo estamos y cuál es el tipo de contrato que tenemos que utilizar, es digamos la definición de lo que queremos hacer. Y aquí estamos definiendo los tipos de agentes. Primero el orquestador, el agente que digamos organiza todo el workflow. Luego tenemos el agente especializado en finanzas, el agente especializado, el que critica la salida del agente de finanzas, y el agente especializado en reporting. Una vez que se ha ejecutado todo, pues tenemos una serie de búsqueda de controles, además de los que nos haya podido hacer el agente de crítica. Este agente de crítica va más a la salida, a verificar que la salida del agente financiero es lo que se le ha pedido, más que a analizar si el reporte, por ejemplo, está correctamente hecho. Y bueno, pues como veis, varios mecanismos de control, pues simplemente para asegurar de que todo lo que, de que digamos que hay una serie de criterios de calidad que se están observando. Y luego aquí tenemos pues simplemente la ejecución de la propia pipeline, que es crear el propio agente, y en modelo asíncrono ejecutar la propia pipeline. Dependiendo del tipo de análisis que se nos ha pedido, de los objetivos del usuario, del el, el tool que tenemos que usar y el contexto que se le pasa a la herramienta. El resto, como veis, hay muchísimos métodos
Cada uno, pues como veis, está orientado a una de las estrategias y que sirven de apoyo a lo que nos hace la aplicación agéntica. Luego tenemos el ADK Bridge, que este simplemente nos va a generar la sesión, el runner, que se llama, es una cosa particular que tiene el propio ADK de Google. Aquí simplemente tenemos una clase que la que nos va a crear es, en definitiva, el contexto de la sesión para esta aplicación agéntica. Le vamos a crear, obviamente, con un servicio de memoria y, bueno, pues creamos una sesión con nuestra aplicación, nuestro usuario, nuestra session ID y el estado inicial y lo metemos en un runner. Y si nos vamos ahora en MCP Tools y el MCP Client, pues como bien comprenderéis, pues son las dos. El MCP Client es la clase que estamos utilizando en el bot para conectarnos, para crear el cliente MCP. Es la implementación de un cliente MCP completamente convencional. Y en MCP Tools es simplemente una serie de métodos que nos van a ayudar a llamar a las distintas tools que tenemos o que se listan de nuestro servidor MCP. Y el último componente que tenemos en el bot, pues obviamente es el API. El API que está hecha, como bien sabe, como os he explicado antes, con Fast API. Y esencialmente, pues bueno, cargamos el entorno, creamos la aplicación, creamos el middleware y luego tenemos una serie de clases pues para devolver tanto lo que son análisis técnicos, el market scanner, fundamental, todos estos son modelos de datos que definimos para luego poder devolver la data de una forma estructurada de vuelta a nuestro front. Como veis, cada uno de los ya sean estrategias o sean análisis, pues tiene un modelo de datos con una serie de parámetros que son los que va a rellenar el agente y serán los que luego pues serialicemos en un JSON y que devolvamos de vuelta al API. O nos sirven de entrada o nos sirven de salida. Esto también ahora veremos cuando veamos las rutas. Aquí tenemos las rutas, empezamos a definir todas las rutas, pues tenemos aquí la típica ruta de health check. Aquí tenemos el análisis técnico y en este caso, pues como veis, el modelo de respuesta es una respuesta del tipo análisis response y aquí la request se le obliga a que sea un tipo request analysis, technical analysis request. Con esta, una vez que se hacen estas dos validaciones, pues se hace una llamada en un thread separado a un método que en este caso es el run technical analysis, le pasas el símbolo, el periodo, el modo, el risk profile y el modelo. ¿De acuerdo? Esto producirá un resultado y este resultado se le retornará en un objeto de vuelta. Este objeto lo que estamos construyendo aquí es una respuesta de análisis. Cada punto de entrada pues está definido en función de lo que hace. Este es el punto de entrada escáner y aquí pues en vez de llamar
Aquí definimos un modelo de respuesta, un modelo de entrada, se hace una llamada igual en el thread pool a este otro método y le pasamos una serie de parámetros y se construye una respuesta que tiene que ser acorde a análisis response. Luego le podéis echar un vistazo en detalle a todo lo que hay. Hay muchísimo código. Esto va creciendo ya de una forma alarmante, por no decirlo de otra manera. Y bueno, como veis, tratando un poco también de separar cada cosa y de hacerlo lo más autónomo y compartimentalizado posible. Muy bien. Esto es la parte del stock análisis. Luego, una de las partes que os quería enseñar era toda la parte de documentación. Un momento, a ver si stock analysis box. Sí. Y luego tenemos, a ver, toda la documentación que en principio se está usando también para pasarle qué es lo que hace qué, ¿no? Qué es lo que hace la, la estrategia, y esto es parte del contrato que se le pasa a la propia aplicación para que sepa cómo funciona la propia estrategia de inversión. Bien, el último componente que tenemos es la propia interfaz de usuario, que está hecha con Django. Y aquí, pues bueno, pues nos configura el backend y donde la tenemos, nos configura el backend, que es esta parte de aquí, y el look and feel. Ejecutan análisis, o sea, configuran análisis, nos permite ver los resultados en esta parte y también nos permite, tenemos una historia y también podemos hacer un salvador lo hace automáticamente, lo está salvando a una base de datos, en este caso PySQL, si no recuerdo mal, déjame que o sea, la tenemos aquí. ¿Dónde estás, campeona? Una SQLite 3, perdonad. O sea, está guardándose el reporte, se está guardando en esta pequeña base de datos. Si lo vais a escalar, obviamente cambiar la SQLite, porque es muy pequeñita. O sea, es para cosas de para POCs, si vais a hacer algo más profesional. Y como veis, esto nos permite a que podamos abrir uno de los reportes hechos en cualquier momento y pinearlos también aquí por si queréis, o borrarlos simplemente. Esto todo está serializado en la base de datos. Aquí he ido probando una a una todas las cosas, pues para que, digamos, quedará bien. Y estos, bueno, en la parte del Django, pues tenemos por un lado el Analyzer, y aquí tenemos lo que llaman views. En las views tenemos el controlador principal. Esto también es larguísimo, ¿eh? Tenemos el manejo de la sesión y los settings y el tema, el mapeo de las acciones, a ver, el mapeo de las propias acciones, de las propias acciones a los puntos de entrada y la lógica de ejecución y el control de errores. O sea, es muy largo también. Podéis echar un vistazo. Pero vamos, tampoco, como siempre os digo, aquí no quiero que gastéis demasiado tiempo,
porque no es el plan no va de crear el interfaz de usuario. Tenemos el index HTML, en las templates, que simplemente pues es la parte de... Es la interfaz principal con los tabs de análisis y estrategia, los formularios con parámetros para el endpoint y los selectores de modo de riesgo y rutas compatibles. O sea, la página principal. Luego tenemos la parte de servicios PY, que es esta de aquí, que simplemente es un adaptador de HTTP a fase API y es lo que nos va, digamos, a centralizar las respuestas y las respuestas y el timeout. Luego tenemos la parte de URLs, que es donde vamos a tener las diferentes las diferentes URLs que tenemos disponibles o rutas que tenemos disponibles, el routing al index, que es lo que tenemos, o sea, cómo definimos la raíz, el login, el logout, el registro y la descarga de reportes. ¿Esto por qué es? Porque la aplicación también permite que te registres y que tengas un usuario para que, pues, para que te cree un perfil de usuario y que puedas tener, cada usuario tenga sus propios reportes en la base de datos. Yo solo he creado uno para mí y esto, pues bueno, lo que os digo, si vais la propia lógica te va a valer, pero en vez de utilizar un conector a la SQLite 3, pues utilizar otro conector a una base de datos profesional. Los paths van a servir los mismos. Y luego tenemos el Forms PI, que en principio estos son formularios auxiliares para registro y validación de los diferentes payloads que nos manda la aplicación. Como veis, bueno, va creciendo bastante la aplicación paso a paso y ya pues bueno, no voy a decir que tengamos una herramienta final, yo creo que le faltan cosas todavía, pero podemos hacer ya pues cosas muy interesantes. Si nos vamos, por ejemplo, a un análisis técnico, vamos a elegir una herramienta, otro TSLA, no es que diga que sea mi favorita, pero y aquí, como os digo, podemos elegir un modelo técnico, pues vamos a elegir de estrategia y un agresivo, ¿no? Entonces le pasas el análisis y esto, a ver si lo encuentro, no sé si estará aquí, esto es la parte del API de nuestro servidor Ubicon y donde tengo el otro, y aquí tenemos pues la parte del servidor de Django. Una vez que termine la ejecución, que hay que mejorar bastante más el login porque no veo nada, simplemente ves que la aplicación ha levantado porque tengo el login muy poco granular y como veis aquí esto está todavía funcionando y lo sí que es cierto que hay un login centralizado en un fichero. Esto lo tengo que ver cómo hacerlo para que lo mandemos a un sistema centralizado de login y luego pues seguramente en la pantalla pues poder observar al menos cuál es la ejecución que está haciendo. Esto simplemente es activar en modo verboso el runner de la ADK y verlo y ver al final el login en la pantalla. Esto obviamente para mientras estéis en la zona de desarrollo pues está bien cuando vayáis a la zona si lo lleváis a un entorno de producción, pues el login restringirlo porque si no aquello es imposible de seguir. Un día de estos hablaremos también de todo el tema de login y de cómo crear login apropiado para todo este tipo de aplicaciones porque
una cosa es trabajar aquí en este entorno, digamos, de demo, de laboratorio, en el cual tenemos un entorno controlado. Otra cosa muy diferente. Bien, estoy acabado. Aquí ya he visto que me ha dado el esto. Pues como veis aquí, nos dice que hemos utilizado, y una de los guardiarraíles que os decía antes es que lo que esfuerzo es que cree una serie, la gente de reporting, pues que cree una serie de secciones. Y como veis aquí, pues tenemos que tener una cabecera, un informe de ejecutivo en el cual pues nos describa qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? Y digamos, esto es, digamos, la visión reducida para que nadie vaya a la parte técnica, digamos, ¿no? En la parte técnica, pues estamos diciendo la evidencia donde nos basamos para dar esta conclusión, ¿no? Pues aquí tenemos que la estrategia usada, aquí estamos usando estrategias, pues esto lo que nos dice son la señal, el estado, la trend, el último trigger, el wizard sequence, etcétera. El tipo de performance, ¿eh? Con un return de 87% negativo con esta estrategia, y si simplemente compras y mantienes un 65%, con lo cual te da un Sharpe ratio de menos 0,42. Si utilizas esto, hubieras utilizado una Mac Donchian, pues los resultados, pues ya veis que son no son tan malos, pero siguen siendo malos. O sea, esta acción, lo mejor que podías haber hecho si la compraste hace 5 años, pues seguramente, como veis aquí, todas nos están diciendo o bullish, que te la quedes o compres, porque ya veis aquí la simple estrategia de buy and hold ha resultado muchísimo más ventajosa que el empezar a enredar. Una cosa que os tengo que decir también es que estas estrategias de inversión no están incorporando una serie de gastos adicionales que tienes cuando compras y vendes. Eso lo sabéis perfectamente. Cuando tú compras una acción, pues tienes que pagar unos brokerage fees, unos brokerage al custodio, una serie de pagos que hay que hacerlos pues por la transacción. Esos gastos no están incluidos aquí, o sea que la situación es incluso muchísimo peor, porque aquí simplemente está el análisis de decir, cada una de estas estrategias genera unas señales de compra y venta. ¿Qué es lo que hubiera pasado si hubiéramos ejecutado esas acciones de compra y venta partiendo de una, en este caso creo que lo tengo configurado a $100.000? Tú tomas $100.000 y qué es lo que hubiera pasado hace 5 años con ese capital, si simplemente lo compras, lo inviertes en esa acción, lo dejas en la cartera, o utilizas las señales que te genera la estrategia Bollinger Z-Score, eh, la estrategia Bollinger Z-Score más RSI, que produce pues 14 o lo que sea, una serie de señales de compra y venta, que es lo que hubiera pasado si yo tomo acción de esas acciones de compra y venta. Imagínate, tienes 100.000 hace 5 años, te da una señal de compra. O sea, hasta que no hay una señal de compra, pues obviamente, o tienes 100.000 invertidos. Lo podemos enfocar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Tengo 100.000, en este caso parte obviamente de que tienes 100.000 invertidos en esa acción, y si lo compras en el día 1 y lo mantienes, o si pues esperas hasta que te llegue a una opción de compra, y una vez que te llega la señal de compra, compras todo el contenido en esa acción. Cuando te llega una primera señal de venta, lo vendes, y así sucesivamente. La comparación es un poco sui generis, porque, bueno, un trader profesional a lo mejor no te compra y te vende todo a la vez, sino que compra
no lo compra todo en ese mismo momento. Aquí es bastante burdo, es o compro todo en el primer día inicial y esto es aplicar la estrategia buy and hold, o en el mismo día dejo el dinero en la cartera, en el portfolio, y cuando me llega la primera señal de compra, compro todo ese día, o sea, todo el cash que tengo lo compro en esa acción, y cuando me llega la primera señal de venta lo vendo todo. Y así sucesivamente. Si se me producen 5 acciones de compra, cinco señales de compra, 5 señales de venta, pues dependiendo cómo esté en ese momento, cómo coinciden en el tiempo, se ejecutan unas, se ejecutan otras, y esto lo que me da pues es un resultado. Y ese resultado es lo que está marcando aquí el retorno. Pero el retorno, como os digo, no incluye las fees que se han generado, las fees de brokerage, las fees de custodio, las fees del gestor, si lo está haciendo un portfolio manager o un advisory manager, cualquiera de estas figuras que están en el intermedio, los intermediarios que hay en todas estas transacciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay un análisis explícito de cada una de las acciones y una señal, y luego hay un consenso, que es lo que toda esta información se le manda a la gente, y a la gente lo que está construyendo, primero el crítico está analizando los resultados individuales, si son completos, si se adaptan a la estrategia utilizada, al perfil de riesgo. Luego aquí hay una estrategia, un consenso, esto es lo que decide al final el propio agente, y lo adapta obviamente al tipo de riesgo que los guardarraíles y los riesgos, como se dice, contemplados en el análisis, la recomendación, ¿no? ¿Qué hacer si ya estás en una posición larga, o si no tienes una posición, mantener? Y luego el típico disclaimer. Podemos probar otras, pues por ejemplo, el sector, esto es un análisis fundamental, esto es un análisis combinado, fundamental y técnico. Lo mismo, para el técnico que quieres utilizar, si una estrategia o un modelo de scoring, y cuál es el perfil de riesgo. Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, VS, que es un banco suizo, y pues lo mismo. Le das al esto y esto pues tardará un tiempecito hasta se le ha pasado la instrucción a través del API, esto se le pasa a la aplicación agéntica, él va a crear un contexto con todos los parámetros, le va a pasar una serie de ficheros para que luego pueda hacer las comprobaciones, y ahora está el agente financiero pues descargando toda la información, por una parte la fundamental, por otra parte la técnica, etcétera. Y luego toda esa información que va colectando el agente financiero la compila, se la vuelve a mandar al coordinador, el coordinador se la manda al crítico, el crítico pasa los controles, si pasa bien, si no pasa, devuelve la mano al agente que gobierna todo el proceso, él decide qué es lo que hacer, si te falta algo, se lo puede volver a mandar al agente financiero para que vuelva a hacer alguna otra cosa. Cuando está todo ya ejecutado, se le manda y han pasado los guardrails, ¿no? Las salvaguardas y los controles, se le pasa a la gente de reporting, que le va a aplicar una template y una IVA, y se lo va a devolver de vuelta a la interfaz. Tarda su tiempo, pero bueno, como os digo, si pensáis que esto mismo lo estuviera haciendo un ser humano, pues tardaría bastante más tiempo. Y de lo que se trata aquí es simplemente, como os decía antes, ahora si tú de la mano con un profesional dedicado a las inversiones, analizas cada uno de estos prompts, cada una de estas herramientas, de estos modelos, y ajustas los prompts, pues esto que estás haciendo aquí, que te ha tardado pues un minuto y pico, podríamos incluso, veis aquí 119 segundos,
casi 2 minutos, pues esto mismo, hacerlo por un técnico, le va a costar bastante más tiempo, ¿eh? Y esto es lo que se trata de hacer con esta aplicación, de que es lo que yo os quiero enseñar, ¿no? Como os decía, yo no os quiero enseñar a hacer inversiones, yo lo que os quiero enseñar es a hacer un agente inteligente que agilice el que un profesional que conoce y sabe analizar esta información pueda hacerla en muchísimo menos tiempo. ¿Y qué significa eso en definitiva? Si antes tú puedes analizar 5, ahora puedes analizar 50. ¿Por qué? Porque has reducido el tiempo de un análisis individual, por más mecanizado que lo tuvieras con hojas Excel, con una herramienta, el poderlo hacer con un agente inteligente y poderle dar esa capacidad que tiene el agente, el modelo, a analizar de una forma muchísimo más rápida que puedas tener tú, el aglomerar y el sintetizar esta información. Si esto lo haces correctamente, vas a reducir el tiempo del análisis dramáticamente, y esto va a hacer que el profesional que va a hacer las inversiones tenga una capacidad de poder analizar muchísimo más información en un tiempo menor. ¿A qué conlleva eso? A que pueda tomar decisiones muchísimo mejor fundadas y incluso digamos, al final del día, de lo que se trata, de que pueda esa compañía, ese grupo, ganar más dinero, o los inversores que están invirtiendo en ese fondo, en esa compañía, o con esos inversores, o con esos eh, consejeros de finanzas, pues puedan hacerles ganar más dinero, y ahora ya a su vez ellos ganen más dinero, y tú, que es el que has hecho la aplicación, pues también lo ganes, que es de lo que se trate, ¿no? En fin, pues esto es todo. Ya veis que aún tenemos mucho que hacer. Mi próximo paso va a ser enseñaros cómo utilizar la OneConnect, que tiene un servidor también MCP, que este funciona con su plataforma exclusivamente. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahí, que es una plataforma que seguramente, pues como iniciación también al tema de Quantum Development, para temas de generación de alfa, de todo el tema financiero, pues para el que esté interesado, pues bueno, yo os lo expongo. He estado trabajando con estas herramientas y, como os digo, aunque llevo años trabajando con ellas, pues todavía no me considero ningún especialista en la materia como para poder, pues, dedicarme a este tema. Prefiero quedarme en la parte en la que me siento bastante más cómodo, que es la que os enseño. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido para algo. Seguiremos con el tema en el futuro. Y bueno, lo dicho, como siempre os digo, si os ha gustado, si os ha interesado el tema, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer: darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, considerar haceros miembros de pago. De esa forma también tenéis acceso a todo el código de proyectos. Como bien sabéis, el 90% más del canal cada vídeo está soportado por un material. El 90% de ese material está de libre acceso para todos para quien quiera, es público, está en el repositorio del canal. Y luego hay un 10%, un poco, ya está creciendo más, ya vamos por los 45 proyectos aproximadamente, de múltiples temas, casi todos dedicados al tema de IA agéntica, y de IA en las finanzas, y de algunos otros temas, pero todo relacionado con este mundo. Estos proyectos, pues, son proyectos de principio a fin, en los cuales pues tienes una herramienta como es esta que veis en este caso, que puedes luego, pues, utilizar para un proyecto tuyo. Y esto, pues, como sabéis, lo tengo exclusivamente para suscriptores de pago. También podéis ayudarme a que siga con este proyecto, pues ya sabéis, pues con los típicos comentarios, siempre que sean, como se dice, adecuados, y no se digan tonterías ni insultos. O sea, yo, como os digo muchas veces, yo no sé todo, yo os digo lo que sé.
que hago bastante más que muchos, que no comparten nada, pues yo al resto del mundo pues le explico cómo yo hago las cosas. Como les digo, y también os he dicho en muchas ocasiones, yo no tengo la varita mágica para todo, yo os explico cómo hago yo las cosas, hay otros caminos para hacer las mismas cosas y hay gente que sabe muchísimo más que yo os explico lo que sé basado en el trabajo que hemos explicado al inicio de más de 30 años de profesión. Y bueno, pues algo he aprendido y eso que he aprendido pues es lo que explico a la comunidad que me ve. Y bueno, pues también podéis compartir los vídeos con amigos y colegas y de esa manera pues ya sabéis el algoritmo de YouTube pues escala y todo ese tipo de cosas, bueno, las cosas del YouTube. Bueno, eso es todo y espero veros en el próximo vídeo y nada, pues hasta pronto.